Ahora lo que tenemos que hacer es abrir este ejemplo práctico. O el eje que tú tienes ya, de repente posiblemente tú lo tengas como objeto o alineamiento en el Civil 3D, por lo cual yo te voy a solicitar que guardes como otro archivo y ese objeto lo explotes y bueno, que quede solamente como una polilínea para generar los sobreanchos. Lo que sucede es que el aplicativo te genera los sobreanchos, que esos sobreanchos van a ser como alineamientos offset. Estos alineamientos offset son los que te van a ayudar a definir tus sobreanchos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tú tienes el eje amarillo, ese es el eje de la vía, y los otros ejes paralelos son los anchos del carril normal, ¿no? Que es cuando está en tangente 3.3, por ejemplo, que tiene como ejemplo 3.3 metros todo. Este es una carretera con una longitud grande y todo está acá con un ancho de 3.3 para cada lado. Entonces, y inicia con una progresiva 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es ir a nuestra carpeta de nuestro aplicativo, vamos a la carpeta 2, ¿no? Aquí tenemos una aplicación LIS que dice sobre ancho de vía. Copiamos ese archivo, vamos a nuestro archivo de acá, que esto, ojo que debe ser una polilínea. Todo lo que hacemos es, lo pegamos, basta pegar. Una vez que le ponemos cargar, ya está. Ahora dice nombre de comando sobre SA, ¿no? Entonces digo, quitamos el nombre de comando SA, enter, picar sobre el alineamiento, seleccionamos el alineamiento, dice ingresar a la progresiva inicial, 0, ingresar el ancho del carril normal, está en tangente 3.3 y le presionamos enter, ¿no? Ahora, y lo que nos está solicitando el aplicativo es ¿dónde está? No dice, ¿no? ¿Dónde está el archivo que nosotros hemos generado de sobreanchos? Hemos dicho que acá en el ejemplo, donde dice sobreancho de ejemplo práctica. Entonces le ponemos abrir, open. Entonces, lo que está haciendo aquí el aplicativo es generar los sobreanchos en las curvas internas. Lógicamente es donde se necesita el sobreancho, ¿verdad? Porque en las curvas externas no es necesario. Entonces, como puedes ver, aquí está apareciendo ya el dibujo de sobreancho, ¿no? Y encima prácticamente de la línea roja. Y eso es lo que nos va a valer, ¿no? Vamos a esperar que el aplicativo termine de generar el sobreancho en las curvas internas. Como podemos ver, una vez que finaliza de realizar la generación de los sobreanchos, nuestro mensaje en el cual informa que ya terminó. Podemos aceptar y como podemos ver, se ha generado el sobreancho, ¿no? Por ejemplo, en nuestros datos el sobreancho 0.30 y acá tiene en una curva en el peralto máximo de 0.30. Podemos observar 30 y va generándose con 30, pero el sobreancho máximo está terminando nuevamente en 0. Como puedes observar, se ha generado se podría decir una nueva curva, ¿no? Encima de la roja. Acá también hay pequeños, ¿no? De acuerdo a la curva, por ejemplo, aquí se traslapa, se podría decir, ¿no? Porque es una curva prácticamente casi inexistente. Hay que verificar la norma, ¿no? Porque cuando hay sobreanchos, por ejemplo, la norma inclusive a veces dice cuando el sobreancho es menos de 20, no necesita tener un sobreancho, ¿no? Entonces por eso que incluso acá está marcado, ¿no? Cuando menos de 20 está marcado con rojo. Acá, por ejemplo, sí sería necesario, pero acá no. Un sobreancho de 0.20, 0.1 en realidad es casi inexistente y no es necesario. Entonces tienes que considerar la norma, ¿no? Si tú consideras 0.20, bueno, pero en realidad la norma te dice que no sería necesario. Entonces, por ejemplo, puedes observar también acá lo mismo.
aquí también se ha generado, ¿no? Acá también tienes ya como... Hay algunos casos, por ejemplo, en el cual tú vas a encontrar, por ejemplo, unos traslapes, ¿no? Por decir, cuando las curvas son de un tipo que, o multicurvas, por decir, ¿no? Vamos a encontrar algo como esto, por ejemplo. Tienes una curva aquí, tienes otra curva, o sea, son varias curvas secuenciales. Entonces acá lo que se debe hacer prácticamente es arreglar manualmente, ¿no? De acuerdo a lo que tú has considerado como tu diseño. Por ejemplo, de repente puede continuar con un ancho aquí y desvanecerse sin llegar a tener cero acá, ¿no? Entonces, pero si tú haces clic acá, por ejemplo, lo que tú puedes observar es que en realidad son líneas. La aplicación Unity lo que genera es línea, ¿no? Entonces, pero nosotros en realidad vamos a necesitar que sea una polilínea. Es por eso que vamos a seleccionar todo esto. Hay un comando que se llama SSX, Enter. Seleccionamos una de las líneas, cualquiera, presionamos Enter y ya están seleccionados 13.728 para este ejemplo, ¿no? Vas a ejecutar el comando pedit, opción múltiple, la opción previo cuando te indique seleccionar los objetos, Enter y otra vez Enter. Ahora te dice convertir el arco en polilínea, los arcos, las líneas, sí. Entonces te muestra un mensaje en el cual que dice que la operación puede ser larga, ¿no? Entonces le ponen no hay problema, agregar el orden, ¿no? Ponemos sí. Entonces vamos a esperar a que el comando pedit lo que haga es unir, ¿no? Vamos a poner acá la opción join, unir, instancia enter. Vamos a esperar a que se termine de unir todas las líneas en una sola polilínea para poder luego hacer las operaciones que sean necesarias para poder dibujar bien los sobreanchos en los casos que se necesita un arreglo manual. Como puedes observar, acá ya terminó el proceso de unir las líneas. Damos enter. Si seleccionamos, puedes observar que ya se trata de una polilínea, ¿no? El proceso de unión de las líneas o la rapidez va a depender de tu computadora y también va a depender del alineamiento. Lógicamente, si tienes muchas curvas va a tomar un poco más de tiempo. Al final te tiene que quedar una cosa así. Tú manualmente puedes arreglar esto, definir un ancho o continuar con este mismo ancho y terminarlo acá y unirlo en la polilínea. Al final es como un resultado final por ejemplo, nosotros en este caso, por decirlo, vamos a cortar acá, ¿no? Pero si observas, esto viene que aquí y esto viene que aquí. Lo que vamos a hacer para poder continuar uniendo muy rápido y dejarlos con este tipo sobre ancho, ¿no? Que, bueno, acá también faltó. Lo ideal es arreglar un poco para continuar con un sobreancho. Vamos a eliminar esto. Tenemos esto y prácticamente ya tenemos acá. Vamos a verificar si sí. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, en este caso es esto. Esto lo que vamos a hacer acá es para toda la curva, para todas las curvas, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser una sola en este caso, ¿no? Como puedes ver, y ahora es una sola, al igual que por ejemplo estas que no han sido tan multicurva, por ejemplo aquí, pero tú tienes otras, esto es una sola. Pero cuando tú trabajas en el Civil 3D, tú necesitas definir offsets, ¿no? Los alineamientos. Entonces aquí estos offsets van a ser deben de ser polilíneas para que tú los selecciones y para que lo puedas convertir en ejes, pero ejes offset. Entonces en este caso vamos a seleccionar este y vamos a cortar el alineamiento aquí ¿no? Por ejemplo, este sensor de ancho no lo necesitamos, ¿no? Porque la curva en realidad termina aquí y continúa acá, pero pues de sobre ancho. Entonces debes de hacer lo mismo para todo, ¿no? Por ejemplo, aquí también, en todas las curvas tienes que hacer esto. Que solamente te quede, por ejemplo, en tangente y te quede esto, ¿no?
y a las finales vas a unirlo todo vas a unirlo, ¿no? Como si fuera una polilínea, para que en Civil 3D tú indiques este como tu eje óxido y el otro también como tu eje óxido. Aquí, por ejemplo, estábamos observando la mayoría de curvas en el lado derecho, pero también tenemos en el lado izquierdo, curvas en el lado izquierdo. También tienes que proceder de la misma forma. Por ejemplo, acá está unido, trim, seleccionamos acá, ay, perdón, tomando trim, enter, y eliminamos la curva que no necesitamos. Abajo va a depender de la velocidad de tu computadora. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer luego es el comando pedir, ¿no? Ya conoces tú esto, vas a unir uno es acá y uno es acá. Como puedes ver, se une uno solo, y así tiene que ser por cada curva. Primero que cortar, lo que no vale, y unir. Y al final tiene que resultar una sola polilínea en un costado y la otra sola. Polilínea izquierda y polilínea derecha. Entonces, ahora este es el primer resultado del aplicativo, ¿no? Generado sobre anchos. Bien, ahora conoceremos cómo definir los peraltes a un alineamiento. Este es un alineamiento eje en Civil 3D, bueno, con sus bordes, y lo que vamos a hacer es definir los peraltes para cada eje. Para ello, primero, bueno, vamos a confirmar que en este caso el alineamiento no tenga ninguna información de peralte. Nosotros en nuestro ejemplo del aplicativo habíamos visto que tenemos hasta 100 curvas, ¿no? Como datos. Incluso, por ejemplo, se generó todo esto, ¿no? También vimos cómo generar las tablas de los peraltes y los sobreanchos, ¿no? También hasta el número 100 de curva, y también vimos cómo generar el listado, ¿no? Con una información que luego vamos a importar en Civil 3D, ¿no? También lo que hicimos fue copiar lo que se generó a un archivo de texto y lo guardamos como CSV, ¿no? Y ahí lo tenemos acá como CSV, y este archivo vamos a importarlo aquí, ¿no? Vamos aquí en esta tabla de peraltes de este eje, ¿no? Antes de hacer eso, lo que vamos a hacer para asegurarnos de que el archivo CSV tenga el formato correcto, vamos a abrir Excel, vamos a cargar un archivo nuevo y vamos a datos, vamos a importar ese archivo CSV, ¿no? Es un archivo de texto, ponemos, lo seleccionamos, indicamos el CSV, el archivo CSV, y ponemos importar. Delimitado, sí, mis datos tienen encabezados también, ponemos siguiente. El separador va a ser una coma, lógicamente, porque es un archivo separado por comas, CSV, siguiente, y finalizar. A1 va a empezar, significa en la primera fila de la primera columna, aceptar. Entonces, como podemos observar, ya tenemos los datos en las columnas, ¿no? Entonces, de esta manera nos aseguramos que tenga el formato correcto para el Civil 3D. Lo guardamos como libre de decir no, sino CSV delimitado por comas nuevamente. Seleccionamos el archivo, lo vamos a reemplazar por guardar. Sí, está guardado. Cerramos. Vamos nuevamente a Civil, ¿no? Tenemos seleccionado nuestro eje, por lo tanto estas herramientas son contextuales para este alineamiento. Nuevamente vamos a la opción de la vista tabular. Entonces lo que vamos a hacer acá para importar la información de cada curva es hacer clic en este botón que se llama Import Super Elevation Data from File, teniendo en cuenta que esto es un Civil 3D en inglés. Alineamiento, nombre del alineamiento, seleccionamos el archivo que vamos a importar, bueno, ubicamos la ruta, peraltes de ejemplo para Civil 3D, abrir. Ok. Entonces nos muestra un mensaje en el cual nos dice que hay alguna información que no está coincidiendo con las curvas o con lo que recibe de las curvas. Bueno, vamos a aceptar porque en realidad, bueno, esto es un cálculo que es efectuado y de todas maneras sí toma en cuenta las curvas del alineamiento, ¿no?
Podemos aceptar todos los datos. Vamos a esperar un momento para que termine la importación. Como podemos ver, acá ya están generando, se está generando la información para cada curva. Podemos observar que aparecen un signo más en cada curva con la información de peralte, transición de salida, transición de entrada, ¿no? Entonces tenemos ya los datos de las curvas. Así para cada curva, ¿no? Con los datos que tú has importado, con los datos que tú has generado de tu alineamiento. Entonces, solo eso. Aquí ya hemos terminado de generar los peraltes para las curvas de este alineamiento. Y con eso prácticamente finaliza la ayuda que nos está brindando este aplicativo, ¿no? Que es aprovechar toda la información de tu alineamiento o de tu cuadro de elementos de curvas, realizar los cálculos correspondientes para poder comprobar, ¿no? Si no tiene los datos de sobre ancho y peralte, bueno, el aplicativo te ayuda, ¿no? con un cálculo estándar, con una norma estándar, y bueno, con las verificaciones de las transiciones, ¿no? Con los datos para el sobreancho que ya hemos visto anteriormente, y con las tablas de peralte, ¿no? Con la información que tú acabas de importar aquí. Para poder comprobar que los peraltes se encuentran bien, bueno, tú ya debes de continuar, si no lo tienes ya, con tus secciones típicas y generarlas para que puedas observar, ¿no? Entonces, hasta aquí concluye prácticamente la ayuda de lo que es este aplicativo, ¿no? Pues ahora ya depende de que todo este ejemplo tú lo traslades a tu alineamiento para que puedas comprobar todo esto.